Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un programa muy especial. La verdad que estamos muy contentas en la institución porque hemos recibido una persona realmente muy humana, muy cálida, muy profesional y que de alguna manera para la comunidad afrodescendiente del Uruguay y también de la diáspora entera, es un orgullo tener a alguien que nos represente de esa forma. Una mujer afrodescendiente que ella misma se autodefine como, bueno, una persona emocionalmente que ha encontrado su lugar, que se ha descubierto a sí misma, que se ha desconstruido y se ha construido en todo lo que tiene que ver con, entender de que vivimos en una sociedad donde se discrimina, donde el racismo existe y muchas veces no nos damos cuenta porque somos parte de esa sociedad. Las personas afrodescendientes, que somos aproximadamente el 8% de la población, muchas veces vivimos situaciones de discriminación, de racismo en la vida cotidiana, pero claro, como lo tenemos tan internalizado, lo asumimos como algo que es natural. Y en realidad lo que debemos decir es que está naturalizado. Lo que debemos decir es que se nos genera costumbre. Por lo tanto, hoy tenemos un programa que realmente lo hemos disfrutado mucho. Y no es una entrevista, ella me dijo, Miguel, hagamos algo que no sea muy rígido y que de alguna manera podamos tener una conversación, podamos tener una charla. Y eso es lo que de alguna manera le queremos presentar en el día de hoy. Hoy, aquí, con nosotros y nosotras, la atleta, deportista, multimedallista, sudamericana, panamericana, a nivel mundial, un orgullo para todos y todas. Con ustedes, Débora Rodríguez. ¿Cómo haces vos las entrevistas? Te pregunto. ¿Las preguntas? ¿Te puedo dar una sugerencia? Sí. Una sugerencia, tomala, déjalo. Está buena que se genere una dinámica de ida y vuelta. Bueno. Conmigo para las próximas, la sé distinta y genera una dinámica que me parece que puede estar bueno. Una dinámica, bueno, yo porque estudié comunicación, me gusta mucho la comunicación. Y me parece que el hecho de tener a dos personas que tuvieron dentro de las mismas, vamos a decir, vivencia, o sea, ahí siempre hay una vivencia que unifica, ¿no? Como por ejemplo la discriminación o el racismo. Y capaz que ahí... Entonces vos podés... Pero las vivencias en realidad son diferentes, porque vos esa percepción la podrías haber tomado de una forma y yo de otra. Y hay otras personas que seguramente la tomaron de forma diferente y eso es lo que hace la diferencia a nivel emocional. ¿No? Que a veces pasan cosas y uno lo toma de una forma y la otra lo toma de otra. Y me parece que esas vivencias están buenas que las puedas contar vos también, como militante. Yo capaz que no soy militante activamente, ¿no? Pero yo, mirá, estuve mirando unas entrevistas que te hicieron, y por eso insistí en que estuvieses acá, porque yo lo que percibo es que en tu vida, digamos, es como que ha habido un clic, digamos, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con esa construcción de la identidad. Exacto. La construcción de la identidad no se hace de un día para el otro. O sea, y sobre todo en nuestro país, ¿no? Claro. Y a mí me llamó la atención cuando vos planteaste, por ejemplo, en un programa, tu cambio de look. Y yo me pregunté si era un cambio de look, claro, o tenía
que ver No. con esa construcción que vos estabas haciendo, Claro. ¿no? Porque quien te presenta en esa entrevista es tu psicólogo, por ejemplo, Afro. Mira, En esa entrevista que vos diste. no me acuerdo. Entonces yo cuál era. pensaba, por ejemplo, lo que le pasan a las niñas, a los Ujú. adolescentes, a los jóvenes que sufren racismo, discriminación, que son vulnerados justamente por el color de piel, por su tipo de pelo, ¿no? Y digo, bueno, Débora, de alguna manera, todo lo que ella ha vivido, me parece que el mensaje que ella puede dar es muy potente. Ujú. O sea, para gurises y gurisas que sufren de baja autoestima, que los gurises son muy crueles. Y las Muy gurisas, ¿no? crueles. En la escuela. Y sobre todo en esa etapa donde estás en la etapa de la construcción de tu propia personalidad y de tu propia percepción del mundo. Entonces, son edades que más allá de lo que hablamos de lo que es la crueldad, la persona que recibe esa crueldad está en una etapa donde esos ataques la pueden potenciar o las pueden llevar a una situación emocional muy, muy grave. Uh-huh. Entonces, que en eso agradezco a mi familia, ¿no? Porque mi ¿Y madre... qué papel jugó tu familia en eso? De todo. Mi madre y mi padre... Nada. Fueron... Obviamente que hoy lo miro desde siendo adulta y entiendo que hay cosas que capaz que no fueron de la mejor manera, pero que los agradezco porque hoy me ayudaron a construir la persona que soy yo. Uh-huh. ¿Y qué persona sos? Yo soy una persona muy temperamental. Soy muy temperamental. Y he padecido situaciones muy complejas por eso, pero disfruto de ser una persona temperamental, me gusta. Desde chica, no desde chica, desde que tengo 14 años, yo cuando tenía, en la etapa de la adolescencia, yo fui era muy introvertida. Uh-huh. Era muy introvertida, usaba pantalones grandes porque además de ser una niña afro, era muy flaca. Muy flaca. ¿Por el deporte? No, porque ya de por sí Complexión. mi complexión era así desde chica. Era una complexión muy, muy delgada y yo no solamente vivía agresiones de negra de mierda o cuestiones así, sino que también era la flaca descarnada, la flaca de la puro hueso, la calavera, me decían de todo. La calavera, que no servís para nada, que no sé para qué corres, que aparte era atleta, era deportista, y como un atleta, ¿entendés? O sea, ¿para qué corres? Yo siempre en todo era como... Yo en ese momento lo consideraba hacia todo lo que era atípico, vamos a decir, en esa situación. Entonces, era flaca, era niña, era niña, soy mujer, soy afro y además practicaba atletismo, que es un deporte menor, vamos a decir, claro, y no reconocido. Entonces como que tenía todo para los ataques. Claro. Y cuando yo me mudé sola a los 14 años, que me fui a vivir al campo de Maldonado, ahí yo empecé a generar mi propia percepción y mi propia personalidad. Entonces ahí, mi madre cumplió un rol muy importante. Uh-huh. Un poco porque mi mamá también es una mujer muy temperamental y ella siempre me enseñó a defenderme, incluso cuando era chica. Y me acuerdo que cuando yo llegaba de la escuela, por ejemplo, y llegaba llorando porque me decían negra cachumbambé. Levanta la pata y toma café. ¿Te acordás? Claro.
Y me decía negra cachumbambé, mi madre agarraba y me pegaba el grito en el cielo si yo llegaba llorando a casa porque me habían dicho negra. Porque ser negra no tiene nada de malo. Bueno, ella me decía que, es más, me enseñó hasta una frase que hasta el día de hoy me acuerdo porque la tenía como muy integrada a mí y yo no la entendía. Me decía, vos cuando te digan negra de cachumbambeo, negra de mierda, vos le decís, ni a mucha honra, porque a mí me gusta ser negra. Ni a mucha honra. Yo me acordaba, yo no sabía ni lo que era honra. Mi madre me decía lo mismo. Yo no sabía ni lo que era la palabra honra. O sea, no sabía, pero eso ya lo... Eso, y digo, lo importante que cumplen los padres en todo esto, ¿no? Porque eso yo lo tomé como parte de mí. Inconscientemente lo tomé como parte de mí. Y bueno, y me llevó a construir una mujer temperamental y me considero una persona muy sufrida emocionalmente por todas estas cuestiones, vamos a decir, quizás públicas, que me llevaron a tener una exposición que yo nunca me imaginé. O sea, nunca me imaginé que yo iba a ser una deportista olímpica, nunca me imaginé que iba a ganar todas esas medallas que he ganado, nunca me imaginé nada de eso. Y que un poco fui construyéndome a medida de que uno le van pasando cosas, ¿no? No solamente en la carrera deportiva, sino en la carrera, en la vida personal de una. Y también, ¿no? Las cosas que uno obviamente va creciendo y va teniendo... Yo creo que las personas nunca dejamos de crecer. No solamente hablo de crecer por el tema del envejecimiento, sino que hay personas emocionalmente, exacto, espiritualmente. Y creo que hoy, yo conozco mucha gente y dice, tengo 50 años, ya no voy a cambiar. No, las personas siempre cambiamos, hasta el día que nos morimos, y creo que nosotros vamos cambiando diferentes percepciones que tenemos del mundo, dependiendo de las cosas que nos pasen. Nos van faltando seres queridos, vamos cambiando, tenemos que cambiar la vida, experiencias, emociones. Y bueno, y fue un poco, vamos a decir, de un tiempo acá, como hablábamos con las compañeras ahí abajo, y es que empecé a entender y empecé a encontrarme yo como mujer afro. Y fue algo que me tomó muchos años, un poco por lo que comentaba, de que vivimos en un país donde la sociedad es blanca y donde nuestra cultura está perdida en esta sociedad, ¿no? La cultura afro. Y me llevó a entender un montón de cosas de mí que valoro y que bueno, que me llevó a este descubrimiento. Es triste, pero es así. No, ¿por qué no, triste? No es triste. Sí, porque está bueno. Está bueno, pero seguramente sea algo que el día de mañana, cuando tenga a mis hijos, le voy a inculcar de una forma más directa y haciéndole entender desde el comienzo sobre toda nuestra cultura y sobre todo lo que realmente somos. Quizás lo miro, obviamente en mi proceso lo tomo como algo alegre y feliz porque hoy soy más feliz de lo que era antes. Pero también, sin dudas, la crianza de mis hijos el día de mañana, cuando tenga hijos, me encantaría que tuvieran otra percepción de nuestra identidad a más temprana edad. Y un poco es esa construcción que uno hace en la adolescencia o en la niñez sobre la sociedad, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre la percepción que la sociedad tiene de nosotros. Por ejemplo, yo cuando me lavaba mi cabeza y me dejaba el pelo enrulado, en aquel momento era enrulado porque a mí todo nació desde mi
mi familia. En realidad mi mamá me empezó a lasear el pelo a los 12 años. Claro. Y vos hablás de eso, de ese tema, ¿no? Sí, yo hablo. Y hablo con mi mamá sobre todo y con mi papá. Sobre todo mi mamá porque mi mamá siempre usó pelo mota. Mi mamá tiene su pelo, su afro. Y mi abuela también. Y toda mi familia también. Toda la familia de, bueno, mis abuelos, mis bisabuelos, mi mamá, mi papá. Me parece que es un poco acompañarlos para que ellos puedan tener una percepción de sí mismos buena. Entonces el poder acompañar a tu hijo o a tu hija y hacerle entender de que es una niña maravillosa y que está bien tener el pelo como lo tiene y que está bien tener ese color hermoso que nos dio, este color hermoso que nos dio Dios. Y entender de que en realidad los que están mal son ellos y no vos. Es algo muy importante porque el niño siempre busca sentirse apañado por la parte de su familia, su círculo cercano. Entonces, que ellos entiendan que su círculo cercano les da la tranquilidad y les da a entender de que realmente eso no está mal, está bien, es todo. Y invitarlos a que sean ellos mismos. Y cuando hablo diferente, no hablo diferente porque en realidad nosotros somos personas normales, no somos, ¿me entendés? Quizá acá en Uruguay, como es una sociedad blanca, seamos atípicos, pero vos te vas a África y un atípico sería una persona blanca. Claro. ¿Me entendés? Minoría absoluta. Es así, ¿me entendés? O sea, quizás es el ser diferente en lo personal, yo, por todo lo que yo quería hacer, ¿no? El entenderme como atleta, el entenderme como persona, el que inclusive hasta ahora. O sea, entiendo que hay muchas de las cosas que yo pueda llegar a decir que puede gustar o puede no gustar, pero soy yo. Y a mí me ha costado durante mucho tiempo, y creo que por eso hablo del proceso emocional, de lo importante que es para el rol que cumplen sus papás en esta construcción de acompañar a sus hijos en este proceso. Un poco porque ese cambio que yo hice no era por una cuestión solamente de mi identidad como mujer afro, sino de mi identidad como persona. Claro. ¿Me entendés? Yo era una persona que no era feliz conmigo misma. La gente me veía ganando medallas, me veía compitiendo, me veía viajando y yo no era feliz. No era feliz. Los mejores años de mi vida, que fue el año pasado, fue el mejor año de mi vida porque yo estoy disfrutando de lo que estoy haciendo con total naturalidad. Hoy voy a un programa, digo lo que me pasa y cuento mi experiencia y me importa dos bledos lo que piense la gente, si le gusta o no le gusta, es mi historia. ¿Y te sentís bien vos conmigo? Y me siento bien con yo, y yo duermo todas las noches estando contenta y no arrepintiéndome mismo, recibiendo cientos de críticas. Y eso es ser diferente. Porque hoy está mejor visto la hipocresía que la verdad. Es mejor decir que en Uruguay no pasa, que no hay racismo, que decir que sí lo hay. Claro. ¿Me entendés? Entonces, me parece que es un desafío maravilloso el hecho de construirnos como personas. Un desafío maravilloso más estando en nuestro país, que es un país donde hay mucho racismo, hay mucha discriminación. Y no solamente eso, sino que estamos en un país donde tenemos la mayor tasa de suicidios de Latinoamérica. ¿Tá? Y todas estas cuestiones que hoy llaman de gente joven, estas experiencias que nosotros tenemos de discriminación y de racismo que llevan al suicidio. Porque es esto lo está que invisibilizado también el dato, ¿no? Está muy invisibilizado. Jóvenes afro, negros, exacto. negras,
Exacto. se deben haber suicidado. Exacto, ¿no? exacto. Pasa que la gente no se anima, las instituciones no se No, y animan también a porque hablar nos de esto. dicen que somos exagerados. Exacto. Entonces somos al punto de ser exagerados que Uruguay tiene la tasa de suicidio, se suicidan en promedio de 2 a 3 personas por día. Somos Sí, 3 sí, millones y medio de habitantes. Es impresionante. ¿Ah? Entonces, es importante que nuestros niños tengan una percepción clara de lo que somos, educarlos de una forma de que se puedan querer y valorar y tener mucho amor propio. Inconscientemente esa defensa que me dio mi mamá en aquel momento, a mucha honra, porque a mí me gusta ser negra, yo no lo entendí, pero lo incorporé. Tanto así que me llevó a generar un temperamento que hoy, con defectos y con virtudes, porque no soy perfecta, tengo defectos y virtudes, Te construyó. me construyó como persona. Claro. Y hoy entiendo que muchas de las cosas que me pasan Tiene que ver con eso. tienen que ver con eso. Claro. Y son malas positivas. Obvio. ¿Tá? Son malas positivas porque yo siempre digo, quiero inspirar. Me gusta que mis primas, por ejemplo, a una de mis primas que le mando un beso a Eli si la ve, no se animaba a usar el pelo mota. Hoy ella se está animando porque le dije, prima, tenés que usar el pelo. Y él se animó. Te escuché decirlo. ¿Me entendés? Se animó. Y uno a veces piensa que no, pero todos nosotros somos agentes de cambio. A veces dicen, no, lo que yo diga, lo que yo haga, no va a influir en nada. Sí. Porque capaz que hoy fuiste vos a decirle a una persona, qué maravillosa que sos, qué linda estás. Me encantás o me encantó esta actitud que tuviste, felicitaciones, gran trabajo, lo empoderaste. Le dijiste quizás esa frase que esa persona necesitaba para ese día. Tal cual. Le salvaste el día. Entonces, todos somos agentes de cambio. Y lo que hay que hacer, yo creo, tengo esta percepción, es que el cambio empieza en uno. Y es una frase muy trillada. Pero para que haya un cambio en los demás, primero tiene que haber un cambio en uno. Si yo muestro una molestia porque a mí me dicen negra de mierda, que está mal, está mal. Yo tengo que tener la suficiente confianza para entender que para mí ser negra es un orgullo. Ser afro es un orgullo. Es lo mejor que Dios me dio. Y si uno tiene la confianza tal de decir, ¿cuál es el problema? Si yo soy negra, yo soy afro. ¿Cuál es tu problema? Me alegro que veas bien. Porque a mí, que vos me digas negra o afro, no es una agresión. Es mi orgullo. No entiendo qué estás diciendo de malo. La otra persona va a entender que lo que él te está diciendo no es una agresión. Cuando vos haces entender a la otra persona que tus mejores que lo que él cree que es un defecto para vos es una cualidad, la persona no va a tomar eso como una agresión. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Cómo se trabaja eso? Empoderándonos emocionalmente. Y cuando nosotros nos empoderamos emocionalmente, generamos un cambio en los demás. Porque cuando una persona está empoderada y el otro quiere agredirnos, no va a poder. Porque va a entender que no va a haber agresión que te haga sentir mal. Porque el que agrede, ¿qué es lo que busca? La satisfacción personal de que lo que te dijo te hiera. Te hiera. Pero si a vos no te hiere, al revés, decís, me encanta, yo soy negra y soy afro y me encanta ser afro y me encanta ser negra, es lo mejor, gracias Dios. ¿Me entendés? Sí, y eso es lo que hay que... Entonces hay que empoderarlos.
Hay que empoderarnos. Hay que mirarnos al espejo. Porque ¿cuál es el problema también? La falta de amor. A veces los seres humanos nos invitan a que tenemos que ocuparnos de los demás, tenemos que querer al otro, tenemos que amar al otro. ¿Y cuándo nos damos tiempo para nosotros mismos? ¿Cuándo nos ocupamos de amar a nosotros mismos? De amarnos, de decirnos, yo me quiero, me siento orgullosa de mí. ¿Cuántas veces decís, bien yo? Porque vos le decís, qué bien al otro, qué bueno, te destacaste. Pero ¿cuántas veces te decís vos, felicidades, Débora? O felicidades, hice algo bien. ¿Cuántas veces nos abrazamos, nos decimos, qué bien? ¿Cuántas veces nos hablamos lindo? Entonces es muchas importante. veces nos autoflagelamos, ¿no? Nos autoflagelamos, nos pasa algo lindo y nos damos, le sacamos, exacto, le sacamos protagonismo, pero cuando nos pasa algo malo, el autoflagelo. Claro. Entonces si nosotros no empezamos a valorarnos y a querernos, y a respetarnos a nosotros primero, y a ocuparnos de nosotros primero, y a generar una propia percepción de la vida de nosotros, es muy difícil que haya un cambio. Por eso el cambio empieza en uno, y es a donde volvía. Es importante que esa niña, ese niño entienda de que estás en tu mejor momento, sos una persona espectacular y vos estás bien. Y entender que el otro es el que está equivocado, al entender de que por qué, hacerles entender en la situación, que experimenten, que sentarse en una mesa y hacerles entender a ver qué es lo que ves de malo en esta situación. Vos te crees que estás mal, ¿por qué? ¿Y por qué crees que una persona blanca que tiene pelo lacio está bien? Entonces, cuando creo que es importante trabajar en el empoderamiento personal. Sin dudas, sin dudas. Y yo quiero decirte algo. Dime. Muy personal. Sí. Que primero que estoy muy orgulloso de vos. Muchas gracias. Te lo digo de corazón. Me emociona porque yo he visto muchas entrevistas que te han hecho. He visto la valentía que vos tenés realmente para plantear este tipo de cosas y cómo te has transformado y cómo has cambiado. Vos, ¿no? Como persona, y yo creo que, repito lo mismo, ¿no? Creo que el mensaje que vos das y que podés seguir dando para nuestros niños, niñas, para adolescentes, es muy potente. Hay muchos niños y niñas y jóvenes que se deben de ver reflejados en vos. Y que vos le puedas dar este mensaje, ¿no? De empoderamiento, de creer en su autoestima, es muy importante. Por eso estoy orgulloso, más allá de todo lo que has logrado en tu vida, que también, y creo que el Uruguay en general, pero estoy muy orgulloso de lo que representás hoy como mujer afro. La verdad que es un orgullo. Te quiero agradecer un montón porque esto significa muchísimo para mí y sobre todo siempre mi sueño fue inspirar y es inspirar. Y te agradezco por este espacio porque para nosotros nuestra comunidad es muy importante, un poco porque creo que me encantaría de que nuestra comunidad se sintiera empoderada y estuviera en una mejor posición. Y pongo obviamente mi granito de arena para que hayan cambios a nivel social. Quizás no sea suficiente, me encantaría que fuera más y voy a hacer todo lo posible para que cada vez seamos más personas afro y de todas, para que buscar inspirar para que todos seamos exitosos. Sin duda. Y creo que esto es un mensaje no solamente para nuestra comunidad, sino para todos. Para la sociedad. Un poco lo que yo intento hacer en las escuelas es contar esta experiencia de la discriminación que yo pasé y cómo me afectó cuando yo era chica. Y cuando uno va a las escuelas se encuentra con
personas afro y otros chicos que se quedan anonadados y que muchos me vienen a contar un montón de cosas de que viven siendo muy niños. Entonces creo que esta experiencia y que la gente sepa lo que nosotros pasamos, porque pongo las manos en el fuego que todos seguramente que somos parte de esta comunidad vivió alguna experiencia, alguna situación. Sí. Y un poco porque lo viví a nivel familiar, de mis primas hasta familiares, mi mamá, mi papá, todos. Y me parece que es importante que podamos trabajar nosotros desde la parte emocional. Y vuelvo a repetir, el cambio está en nosotros. Y nosotros decidimos qué tomamos y qué dejamos de las personas. Y a veces también hay que ser oídos sordos, ¿no? Y en lo personal a mí lo que me ha llevado a quizás a seguir corriendo, porque muchas veces también yo pasé momentos de depresión, donde la pasé muy mal, muy mal, muy mal. Y fue el agarrarme de las cosas lindas y positivas de la gente, y también entender de que, y también lo digo por mí porque yo también cometí errores, y por todos, y es que el poder de la palabra es muy importante, y todos somos capaces de poder ayudar a otra persona. Y me parece que el entender la responsabilidad que tenemos por nuestras palabras y lo que llegamos y lo que decimos, ¿no? De las cosas feas hasta las cosas lindas. Y me parece que hoy a nivel social está pero tan devaluado el tema de la positividad y el generar algo lindo en otra persona. Y como que está tan a la mano generar algo malo, o generar un mal pensamiento, o generar, ¿me entendés? Algo negativo, fácil, ¿no? Es lo más fácil. Pero no es tan fácil para las personas hoy decir, me encanta lo bien que lo haces y te felicito, el empoderar a los demás. Entonces me parece que es algo que yo quiero transmitir y bueno, que se animen a ser diferentes. Yo amo a Martin Luther King. Soy media fan. Media fan no, soy re fan. Tengo remeras, camperas, todo de él. Aprovecho mucho cuando voy a Brasil, que tenemos nuestra cultura mucho más fuerte y mucho más expandida, ¿no? Sí. Y tengo todo un merchandising de Martin Luther King que lo tengo conmigo. Lo iba a traer, pero justo tenía unas cuestiones que las tenía para lavar. pero Martin Luther King se animó a ser diferente. Mandela también. Mandela, años de prisión, y él nunca cambió su convicción. Entonces, y tampoco fue vengativo. Y no fue vengativo. Y eso es algo que es importante. 30 años. Exacto. Entonces me parece que es importante, es muy importante, que nos animemos. Y que nos animemos a soñar. Y que nos animemos a ser diferentes. No diferentes por nuestro color de piel, porque nosotros somos diferentes. Somos. Sino por las cosas que queremos hacer y que no nos animamos a hacer por el miedo al que dirán. Entonces invitar un poco a la gente a eso. Yo te quiero entregar algo. Ya me entregaron. Pero la cajita. Otra cosa simbólica. Ay, no, ¿qué es muy simbólica. No, para mí no tiene nada de simbólico. Pero para que mí nos es recuerdes. Un cariño inmenso que me dieron desde que llegaron. Y les agradezco de corazón porque esta es tu casa. Mundo Afro tiene un significado muy importante para mí a nivel familiar. Y seguramente si mi mamá me hubiese acompañado acá, estaría llorando. La próxima vez. Un poco porque mi abuela la apañaron mucho en esta institución. Y
Y para mí me pareció muy importante, no solamente por mí, sino por la memoria de mi abuela, que le hubiese encantado que estuviera acá. Así que nada, estoy muy emocional y te agradezco, corazón. Muchas gracias. No, por favor. Gracias por estar. No, por favor. La tacita, es una tacita. Chao.